Buenas a toda mi comunidad Tainco. Muchas gracias por compartir con todos nosotros su espacio tan valioso de tiempo y nosotros compartiendo nuestra experiencia de vida de día a día. Vamos a soldar este ojo que hace parte de esta hoja de resorte principal de un vehículo Hino 500. Esta es la primera hoja del conjunto de muelles trasero Hino 500, referencia 1526. Vamos a soldarlo y vamos a reforzarlo. Al carro le están haciendo unos mantenimientos y el bocín no está ajustando. Una de las maneras de aumentar la distancia entre las dos cunas que llevan el rodamiento de Valero es separándola. La podemos separar haciéndole un anillo. Vamos a hacerle un anillo para que esta cuna salga, aumente la distancia y cuando ya armen, que colocan el rodillo y la tuerca de ajuste, ya nos da el ajuste. Eso lo vamos a hacer con aquí tenemos una varilla de 3/8. Vamos a curvarla para darle la circunferencia y luego en el torno rectificamos ambas caras para que las superficies queden completamente planas y el ajuste sea parejo en toda la área de la cuna y el tope de bocín. A salud de todos ustedes, delicioso tinto colombiano. Estamos en Colombia, el departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Muchas gracias a todos. Bueno. Vamos entonces a empezar el proceso de curvar la varilla. ¿Cuántas? ¿De uno todos? Sí, de uno y después recorta. Aseguramos un tubo. El tubo tiene un diámetro menor a la cuna. Tenemos una pinza de presión, al que llamamos en Colombia hombre solo. Esta es una pinza de presión marca Vicegrip. Ahora vamos a ejercer una presión para curvar la varilla. Que es mejor pasarla para que nos quede la circunferencia. Como podemos ver, la circunferencia. Quitamos la plantilla, tomamos la pulidora con el disco de corte. Y cortamos donde está la parte que tiene la curva. Aquí tenemos la circunferencia, la presentamos y la circunferencia nos está dando una medida precisa. Así la podemos dejar. La alineamos un poco. Y vamos a soldar con el equipo MIC.
Ya tenemos el aro. Ahora vamos a tornear. A ver qué pasó por aquí. No quería de pronto apretarla mucho para no deformarla, pero va a tocar. Estas primeras muelas tienen la guía un poco corta. Voy a poner a ver si cabe en la segunda guía. Bueno, preciso. Quedó preciso. Pero aquí ya lo tenemos refrentado. Vamos a refrentarlo un poco. Bueno, vamos a voltear y luego lo refrentamos un poco más. Ya tenemos una cara. Voy a afilar un poco más ese tusteno.
Bueno, esa cara está excelente. Vamos a girarla. Y vamos a refrentarlo por este lado. $14 centímetros. 139 milímetros, excelente. Y esto es lo que se quiere. Voy a pasarle la pulidora para quitarle esas rebabas. Y ese anillo ya nos queda listo. Bueno, señores, ya tenemos el anillo separador. Tiene 3,16 de grueso. La cuna tiene 14 centímetros. El anillo tiene 139 milímetros para que no entre tan justo en su puesto donde trabaja. Y así hemos terminado la fabricación de un anillo separador de una cuna. La primera cuna de un bocín de un eje trasero. Bueno, ahora vamos a empezar el trabajo. Vamos a empezar a chaflanar Estoy mirando la posición porque hay unas principales que traen el ojo invertido. Esta principal viene con los dos ojos hacia el mismo lado, hacia la parte de arriba. Vamos a hacer un chaflán. Para empezar este proceso de soldar esa hoja principal.
Ahora vamos a colocar la hoja para hacerle el mismo proceso. Bueno. Vamos a hacer la primera punteada. Vamos a aplicar 70-18 de 1/8. Esta es la primera punteada. Vamos a hacer el proceso de precalentar el material para eliminar la humedad que pueda tener, para eliminar si de pronto tiene presencia de lubricantes. Esta misma calentada nos ayuda a eliminar todos esos residuos. Sí, señor. No quiero. Ah. No, perfecto. En varias tomas de estado soldado.
Y ya vamos a empezar el proceso de soldadura. Caballero. Bueno, seguimos. Bueno, ahora va a ser un cordón en uno de los bordes. Sí. Entonces, para ir cerrando la brecha
el espacio. Los golpes de martillo nos sirven para aliviar un poco la tensión que se produce cuando la soldadura empieza en su proceso de enfriar. En estos casos en que la pieza es liviana, yo me ayudo con la inclinación para que la escoria producida por el arco, por gravedad, tienda a ir en dirección opuesta hacia donde estoy aportando yo el electrodo. Bueno, ahora voy a hacer un chaflán por la parte de arriba. La finalidad del chaflán es encontrarse ese primer cordón que aplicamos para que la porosidad sea nula. Estamos aplicando la soldadura con una maleta inversora marca Gladiador de 220 amperios. Particularmente me ha resultado una excelente maleta inversora. Me gusta la manera como produce su arco de soldadura en su aplicación.
Les comento que los remates de los bordes es supremamente importante. Los bordes donde terminamos los empates, vamos a colocar un cordón y luego lo martillamos. Esto es importante hacerlo en cualquiera de las formas en que estemos soldando, hacer los remates donde terminan los cordones. Bueno, en estos momentos tenemos la soldada de la hoja como tal lista. Vamos a pulir un poco para colocar un refuerzo. Un refuerzo que estamos haciendo con una misma hoja de 4 pulgadas de resorte. Vamos a aplicarla aquí, la cortamos en diagonal y la soldamos únicamente en los bordes laterales y en el ojo. Aquí donde termina la diagonal no la vamos a soldar, solamente los laterales y la pega con el ojo. Vamos a pegarle un toque de pulido para que asiente mejor el refuerzo. Eso. Bueno, vamos a puntear y luego a soldar.
Bueno, mis amigos, hemos finalizado. Sí. Hemos finalizado lo que es la soldadura. Ahora voy nuevamente a precalentar un poco para meterlo en un recipiente con cal y dejarlo enfriar muy lentamente en ese recipiente. Kevin, colócame el recipiente de quiebra aquí. Ay, queda bueno. Aquí lo metimos en el recipiente con cal. Esto es para que su enfriamiento sea lento. La cal lo que nos da la oportunidad es que el calor permanezca y sea muy, muy lento el enfriamiento y el mismo calor se vaya disipando en el cuerpo de la misma hoja de resorte. Amigos de Taimco, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio valioso de tiempo. Estamos en otro video. Gracias a todos.